En el tópico de libertad preparatoria, debo señalar que el Código Penal Federal, en su artículo 84, establece el beneficio de la libertad preparatoria al condenado y que puede otorgarse una vez que aquel hubiera cumplido, opción 1, 3/5 partes de su condena cuando se trate de delitos intencionales, o, opción 2, la mitad de la misma en casos de delitos imprudenciales. Lo anterior, siempre y cuando se cumplan con los siguientes requisitos, y procedo a precisarlos. Que se haya observado buena conducta durante la ejecución de su sentencia, que del examen de su personalidad se presuma que está socialmente readaptado y en condiciones de no volver a delinquir, y que haya reparado o se comprometa a reparar el daño causado, sujetándose a la forma, medidas y términos que le fijen para dicho objeto, si no puede cubrirlo desde luego. Satisfechos esos requisitos, la autoridad competente tendrá un plazo no mayor de 30 días hábiles para conceder la libertad preparatoria o, en su caso, informar al sentenciado el resultado de su trámite. Al respecto, citaré algunos criterios en materia de las fracciones que acabo de mencionar, que corresponden a las 3 fracciones del artículo 84, fracción 1, 2 y 3, que establecen los requisitos para la libertad preparatoria. Aquí cabe señalar el registro digital 2026-936, que establece libertad preparatoria. Pueden valorarse las sanciones disciplinarias impuestas por la autoridad penitenciaria a las personas sentenciadas privadas de libertad para determinar si se concede con independencia de que hayan sido o no impugnadas oportunamente. Este criterio se relaciona a la conducta que ha tenido el sentenciado o la persona privada de la libertad mientras ha estado en reclusión. De ahí que el hecho de que tenga algunas sanciones disciplinarias dentro del centro de reclusión no implica de facto o por sí mismo que inmediatamente se le deba denegar el beneficio que solicite, en este caso el de la libertad preparatoria. También vale la pena citar el registro digital 2026-903, que establece que la buena conducta, la carga de la prueba sobre el comportamiento de una persona privada de la libertad recae en la autoridad penitenciaria. Esto es porque la autoridad penitenciaria es quien tiene conocimiento y vigila la ejecución de la pena en reclusión. Otro criterio que vale la pena también señalar en relación a la buena conducta es el establecido en el número de registro digital 2026-902, que establece buena conducta como requisito para decidir si se debe otorgar un beneficio preliberacional. Debe ponderarse el comportamiento cotidiano del sentenciado en todas las áreas y actividades en las que se desenvuelve por todo el tiempo en reclusión y contrastarlo, de ser el caso, con su comportamiento indebido. Esto exige un análisis y una contrastación de las actividades y de los reportes de las autoridades y durante todo el tiempo que el sentenciado ha guardado reclusión. Ahora bien, en relación a la fracción 2, que establece el estudio de personalidad del sentenciado como uno de los requisitos para conceder la libertad preparatoria, es muy importante citar el registro digital 2012-508 de la primera sala de la 10ª época, que establece libertad preparatoria, la inclusión de exámenes de personalidad para decidir sobre su otorgamiento, prevista en el artículo 84, fracción segunda, del Código Penal Federal, vulnera el principio de reinserción social establecido en el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió en sesión de 30 de marzo de 2016, en el amparo en revisión 1003 de 2015, se determinó la inconstitucionalidad de la fracción segunda del artículo 84 del Código Penal Federal, ya que tratándose de libertad preparatoria, se viola el principio de reinserción social previsto en el artículo 18 constitucional. En efecto, para la primera sala, dicha fracción es inconstitucional
al referir que se concederá la libertad preparatoria al condenado que hubiere cumplido las 3/5 partes de su condena si se trata de delitos intencionales o la mitad de la misma en caso de delitos imprudenciales, siempre y cuando cumpla con, entre otros requisitos, con un examen de personalidad del que se presuma que está socialmente readaptado y en condiciones de no volver a delinquir. Ello es así, toda vez que para el legislador basta que el dictamen de personalidad arroje un resultado negativo para no conceder el beneficio preliberacional, lo cual se consideró que no satisface el estándar constitucional de reinserción social y, por tanto, es violatorio de derechos humanos. En relación a esto, el paradigma del artículo 18 constitucional no pretende evaluar elementos que califiquen la condición psicológica del sentenciado. Un beneficio preliberacional como tal debe apoyarse en los resultados del respeto a los derechos humanos, el trabajo, la educación, la salud y el deporte. Así, la reinserción social no puede depender de un cambio psicológico o de una forma de pensar o de sentir del interno. De esta manera, la sala, al referirse a los alcances del principio en cuestión, señaló que ante la reforma constitucional de 2011 se cambió el concepto penitenciario de readaptación social al sustituirlo por el de reinserción y se abandonó el de delincuente. Se efectuó la inclusión del fomento del respeto a los derechos humanos como medio para lograr la reinserción y procurar que la persona no vuelva a delinquir. Y adicionó también el concepto beneficios como parte de la lógica del sistema. Por tanto, a raíz de dicha reforma, la reinserción social como fin de la pena no acepta la idea de que al culpable se le caracterice por ser degenerado, desadaptado o enfermo y que hasta que sane podrá obtener no solo la compurgación de la pena, sino inclusive alguno de los beneficios preliberacionales que prevea el legislador. Criterio muy importante y que es aplicable cuando se analiza la concesión del beneficio de libertad preparatoria, toda vez que la fracción segunda fue declarada inconstitucional por la Corte. Ahora bien, en relación a la reparación del daño, conviene citar el criterio contenido en el Registro Digital 2026-656, que establece libertad condicionada, el artículo 337 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, supedita su otorgamiento, entre otros requisitos, al pago de la reparación del daño cuya cuantificación, de no estar establecida en la sentencia de condena, debe promoverse previamente por el Ministerio Público, el sentenciado u oficiosamente por el juez de ejecución, de no haberlo solicitado la víctima en el incidente previsto en el artículo 156 de esa ley.